comisiones. Eso lo dejo como una experiencia que nosotros estamos viviendo como agremiados. Ustedes, de lo que veo en su mesa de trabajo, están mirando mucho por qué no los tuvieron en cuenta en la estructura de costos de combustible. Nosotros queríamos llevar eso, porque también somos transportadores y sabemos que es uno de los ítems que más nos pega duro a esa estructura de costos. Mañana, cualquier proyecto de ley que nosotros hagamos en el tema de transporte y no es bien llevado o le dé una pataleta al ministro de Transporte, los perjudicados vamos a ser nosotros los transportadores. Me parece que ese enfoque hay que tener mucha precisión y claridad, y lo que decía la señora ya, es muy importante tener un buen lobby político y ser muy inteligente en los proyectos de ley que se lleven a las comisiones del Senado. Gracias. Sí, yo creo que de todas formas, en el primer caso, para referirme ahora a lo del combustible, en el caso del régimen sancionatorio, sin yo ser abogado, creo que también deberíamos pensar un poco más abierta en las distintas alternativas. Por supuesto que ya tenemos claro que tenemos que ejercer una acción frente al Congreso, porque el proyecto de ley está en el Congreso. Pero yo no sé si la única vía será ante el Congreso o también tener otro plan B frente al Gobierno Nacional vía regulación o reglamentación del decreto. Porque uno de los considerandos, por ejemplo, en el caso de los 20.000 salarios mínimos, habla de que como la superintendencia es susceptible de sancionar a todo el mundo, a todos los actores, y que no es lo mismo una sanción impuesta para un transportador que para un puerto, como decía Juan Carlos. Entonces, por eso le dejan el margen amplio de disponer hasta 20.000 salarios mínimos. Entonces, un plan B, es decir, no descartar la acción frente al Gobierno Nacional vía reglamentación de la ley. ¿Cómo se va a tratar específicamente al sector transportador frente a la reglamentación de eso? Porque a la larga ya está establecido que eso requiere reglamentación. ¿Cuáles podrían ser unas propuestas sensatas también ante el Gobierno Nacional para la reglamentación de dicha ley? Yo creo que podemos movernos en diferentes escenarios y tener varias propuestas presentadas o varias alternativas de acción frente al Ejecutivo y frente al Legislativo en esta materia. Creo que eso es posible pensarlo y los juristas nos tienen que ayudar en ese sentido, porque los aspectos a regular o a reglamentar, en una ley de eso parecen ser múltiples, de acuerdo a ese articulado. Son 19 articulitos, pero eso quién sabe cuántos puede dar en materia de reglamentación, y entonces pensemos en todas esas posibilidades que creo que caben. Y, doctor Joaquín. Yo he conocido muchas participaciones tuyas en el Congreso y hemos logrado éxitos importantísimos en unión con muchos legisladores que han querido trabajar por el país. Entonces, ¿cómo vamos a permitir desde ya irnos vía reglamentación cuando la materia esencial, que es la ley, ya nos entierra una puñalada de entrada? Vamos a atacarla de frente, Colfecar y el empresariado colombiano, en una estrategia muy decente, muy estratégica, muy académica, muy jurídica, para oponernos a esas con los argumentos que tenemos. Debe ser, en mi sentir, la primera estrategia clara. En el supuesto caso que la perdamos, pues existe otra, que sería alternativa, pero no partir del supuesto de que la ley puede hacer su curso tranquilamente y después vía reglamentación nos vamos a dar. No, yo creo que la pelea debe ser integral, evitar y lograr, porque nosotros no queremos que nos regalen absolutamente nada, no necesitamos nada, que hagan una reglamentación justa, eminentemente justa, equitativa, pero oponernos a más no poder. Ese es mi sentir frente al tema legislativo. Yo creo que está claro el planteamiento, es el mandato de la Asamblea en ese sentido. Sin embargo, pues hacer uso de todos los recursos que tengamos disponibles, ejerciendo las prioridades que quedan establecidas.
En relación con el tema del combustible, como les digo, sí llamó nuestra atención esto que permitió, en el caso de la gasolina, mantener el precio y en el caso de la CPM subir 100 pesos más. Por eso la carta que nosotros enviamos al Gobierno Nacional, averiguando por los criterios para obrar de esa manera, lo cual yo estoy totalmente convencido de que nos llevará a exigir hasta las últimas consecuencias que se nos responda qué es lo que realmente se está pensando en ese sentido. Recuerden ustedes que en el Congreso de la República hay una corriente que propugna por introducir modificaciones en el tema de la fórmula del cálculo de los precios de los combustibles. Lo vienen manejando el senador Juan Fernando Velasco y Sandra Moreno Piraquive, especialmente ellos, lo que quiere decir que hay unas corrientes de opinión que propugnan por esto. Nosotros como transportadores desde hace rato estamos proponiendo una serie de fórmulas que no solamente cubren el tema de los impuestos relacionados con el combustible, sino también el del ingreso al productor y el tema del biodiesel de manera muy importante. Aquí a este Congreso está invitado el señor ministro de Minas. Teníamos la confirmación del señor ministro saliente de que asistiría al Congreso. El ministro recientemente entrante no puede asistir mañana, pero delegó al director de hidrocarburos, quien seguramente traerá algún tipo de información. Realmente no tengo que reclamarle a él porque con él no habíamos hecho ningún contacto, como recientemente posesionado que está, pero de todas formas alguna respuesta tendrá que haber. Pero también hay invitados el senador Velasco, que viene al Congreso, y también un representante del sector privado en este caso académico, como es Fedesarrollo, porque queremos surtirnos de las mayores cantidades de información en relación con este tema, lo cual nos permitirá mejor accionar frente al Gobierno y frente al Congreso de la República. Sí, de todas formas yo creo que abundaremos en información que nos permita cada día solidificar mejor nuestros conceptos en relación con la formación de los precios. De eso hemos tratado de hacer mucho avance en nuestros estudios institucionales, los cuales compartimos permanentemente con ustedes. Queremos pedirle su comprensión y su permanencia en el salón porque no quisiéramos desbaratar este importante quórum frente al señor superintendente que está citado aquí a las 5 de la tarde. Sabemos que ya está acá y entonces esperaremos poder entablar con él un diálogo, ojalá fructífero, en relación con este tema, y que posteriormente, tipo 7 de la noche, yo no me acuerdo a qué hora está previsto, 7, 7 y media, tenemos un cóctel para exaltación de nuestros patrocinadores, que es muy importante. Creo que va a ser aquí a continuación. ¿Cómo dices? No, pero ese es el de mañana. ¿Por qué no me averiguas eso bien, Cristina? Porque ahí puede haber una confusión. Yo entiendo que es aquí en el salón a continuación, pero de todas formas lo importante es saber que nos vamos a reunir porque queremos
compartir y homenajear a las personas que con tanto esfuerzo vienen aquí a exponer sus productos, sus bienes y sus servicios, y que son una faceta muy importante para que sea posible año por año este importante, nuestro más importante evento institucional. Entonces vamos a hacer un cóctel en donde los clientes y los patrocinadores puedan tener oportunidad de interlocución y podamos celebrar su presencia en nuestro seno de nuestro Congreso. También, claro, por supuesto. Claro. Como media hora para pasar por todos los estados. Pero entonces, mientras tú arribabas, mucha gente se salió. Sí, es muy complicado. Sí, lo que pasa es que afuera no hay altavoz para el micrófono. Estoy a 2 minutos, es que se fue, pasaron los minutos y... ¿Cómo van? Bien, ¿tú? Bien, pero preocupado con ese proyecto. Unos ajustes la semana pasada para pues poder sentar unos criterios mucho más fáciles de conocer. Entonces, pues, no solo criterios, sino topes por vigilar. Durán, que está con nosotros, yo le estaba comentando al señor superintendente que lamentablemente mientras él hizo arribo a nuestras instalaciones, mucha de la gente que estaba acá se retiraron. Pero eso no obsta para ser muy incisivos en la transmisión de las preocupaciones que nosotros tenemos de tiempo atrás frente a este nuevo proyecto de ley en materia sancionatoria, no sin antes reconocer que recientemente, en virtud de el Plan Nacional de Desarrollo, se introdujo el concepto de gradualidad y favorabilidad en las sanciones, especialmente en lo que a los 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 390 millones de pesos, venía aconteciendo con el sector. Para nosotros fue muy importante la intervención de la superintendencia en la introducción de esa gradualidad y favorabilidad, mediante la exposición que hicimos acá de una tabla diferencial de sanciones relativa a los sobrepesos vehiculares que tanto nos preocupaban. Pero a renglón seguido, aquí dijimos, señor superintendente, que lo que al parecer se había hecho con la mano se borraba con el codo con la introducción del nuevo proyecto. Señor superintendente, queremos comentar que con el comedimiento y con el respeto por nuestras autoridades, por la superintendencia, por la investidura, aquí seguramente seremos también muy incisivos en comentar los elementos de este proyecto sancionatorio que gráficamente yo diría que nos tiene con los pelos de punta, porque han sido expuestos de manera escrita algunos de los elementos que más nos preocupan, y específicamente que parece que este proyecto de ley obedeciese más al perfil típicamente penal de algunas sanciones, que parte del punto de vista de que la ley penal sanciona a quien tiene como propósito y objetivo violar la ley, que lo diferencia del régimen civil, que dispone una serie de sanciones para quien, sin proponérselo, seguramente termina incurriendo en algunas conductas sancionables. Entonces eso nos llama mucho la atención y por eso hemos insistido tanto en esa diferenciación del régimen, de los dos regímenes. El señor superintendente me acaba de comentar, y precisamente de ahí la importancia de la presencia de él acá, que en el proyecto de ley efectivamente presentado en el día de ayer hay una gradualidad respecto a cada investigado que no la hemos conocido, no la conocemos, de tal manera que yo quiero cederle la palabra a él
quien dice que recibió obviamente las inquietudes nuestras y que le sirvieron a la superintendencia y al gobierno para introducir algunos ajustes o modificaciones en el proyecto que efectivamente fue presentado ayer. Yo no quiero tomarme el tiempo que le corresponde al superintendente y entonces, bienvenido doctor Juan Miguel, lo invitamos a que, conociendo las principales inquietudes que nosotros hemos transmitido, usted tenga a bien hacer aquellas aclaraciones que a su juicio sean necesarias. Le damos la bienvenida en compañía del superintendente delegado. Están en su casa, siéntanse en ella misma y siempre con nuestro espíritu de estar al lado de nuestras instituciones, reciban nuestras inquietudes con el mejor sentido de aportar hacia la consolidación y confección de los instrumentos que nos rigen, ojalá de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, feliz tarde para todos, muy complacido de estar aquí con ustedes en este importante evento. Lastimosamente hace un año no los pude acompañar porque justo en ese día me estaba posesionando como el nuevo superintendente de Puertos y Transporte y sé de la importancia de este congreso, sé de la importancia de estos espacios donde podamos efectivamente intercambiar ideas y que ustedes puedan conocer de primera mano ciertas políticas que el gobierno adopta y la explicación de la visión que tiene una entidad como la superintendencia. ¿Por qué la visión? Porque es importante saber efectivamente cuál es el enfoque, a qué queremos llegar nosotros con las facultades constitucionales que nos han sido otorgadas, porque la finalidad como tal siempre será mejorar el sector transporte, fortalecerlo y obviamente prestarle un servicio al país. Como todos sabemos, Colombia ahorita favorablemente se encuentra en un escenario donde el éxito nos ha atropellado, donde el comercio exterior ha tenido un arranque supremamente importante y el motor de ese comercio exterior es precisamente este sector. Y por lo tanto nosotros vemos la necesidad de coayudar y de tener una presencia importante dentro del sector, trabajando de la mano con ustedes para cada día ser mucho más eficientes, para cada día mejorar el sector, volver el sector de clase mundial, como bien lo han venido oyendo por parte del viceministro de Transporte y del ministro Cardona, y esto es algo que se hace conjuntamente. El fortalecimiento de la superintendencia, como ustedes saben, ha sido uno de los grandes propósitos del gobierno. Uno se preguntará por qué fortalecer una superintendencia. ¿Qué hace una superintendencia que amerite un fortalecimiento? Como sabemos, el sector de infraestructura de transporte e infraestructura del transporte es un sector sumamente importante para el país, es un sector que toca a todos los ciudadanos de Colombia y por lo tanto es una gran responsabilidad tanto para el gobierno como para el sector privado en nuestras actuaciones y en nuestros resultados. De esta manera, la superintendencia este año hemos venido trabajando mucho en ese fortalecimiento como tal. Primero, el tema presupuestal, que todos sabemos que en los últimos 20 años ha sido algo supremamente deficiente. Ya gracias al Plan Nacional de Desarrollo, el próximo año vamos casi que a triplicar el presupuesto de la superintendencia, lo cual significa prestar un mejor servicio, obtener unos medios tecnológicos para comunicarnos mejor con los vigilados y con los ciudadanos. Y de esta forma también un componente fundamental es tener unas herramientas jurídicas para poder llevar a cabo las tareas. La superintendencia, en cierta manera, tiene un rol que no es el rol más apetecido, porque es un rol de una policía administrativa, y esa es la naturaleza de una superintendencia. Sin embargo, nuestra visión como tal es más centrada en un ámbito de prevención.
Nosotros creemos que si podemos prevenir actuaciones, si podemos prevenir unos resultados negativos para el sector y para el país, esa labor se habrá cumplido. Y por eso es que nosotros hemos no solo estudiado y socializado y divulgado y ayer radicado un nuevo proyecto de ley para darnos unas herramientas en esta labor tan importante, sino que también hemos creado unos espacios para poder intercambiar ideas sobre este tema como tal. Bueno, mientras empezamos con la presentación, quería explicarles algo de este proyecto de ley. El doctor Sorzano, además, lo aplaudo porque ha sido una persona supremamente activa en todas las mesas, en todos los escenarios que el gobierno ha puesto a disposición de los gremios. Ha sido una persona supremamente propositiva y eso ustedes saben que es supremamente valioso, porque al generar políticas y a implementar estas políticas es fundamental pues tener la participación de los gremios, de las empresas que efectivamente viven el día a día del transporte, que han conocido por muchos años cuáles son los problemas, cómo se pueden solucionar y que padecen de la falta de autoridad dentro del sector. Y en este sentido nos hemos alimentado mucho en las diversas reuniones que hemos tenido en el ministerio, en la superintendencia, en los puertos, en diferentes escenarios donde nos hemos encontrado, para cada día conocer un poco la visión del gremio y los problemas del gremio y poder nosotros coayudar a que esto se pueda resolver de forma efectiva. Mi invitación, y esta es una invitación que siempre pongo sobre la mesa en todos estos congresos y reuniones del sector, y es que trabajemos de la mano. Ustedes saben que una entidad, una persona o pocas personas jamás podrán resolver los problemas graves de un sector. Esto tiene que ser compartido. ¿Qué digo yo cuando trabajemos de la mano? Que las puertas de la superintendencia estarán abiertas y han estado abiertas para reuniones, no solamente con actores de ese sector, sino con actores del sector de infraestructura. Hemos llevado a cabo unas mesas de cadena logística con los puertos, con los patios de contenedores, con los transportadores, con Colfecar, con los concesionarios, o sea, con todos los actores que comprenden esta cadena logística, para ver qué cuellos de botella encontramos y quién es el responsable y quién se puede comprometer para cada vez ser mejor. En este sentido, yo creo que ha sido sumamente importante, porque lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces faltaba sentarnos en una mesa, analizar un problema conjuntamente con todos los actores y ver efectivamente por dónde se podría ir solucionando, sin tener que crear grandes legislaciones, sin tener que crear grandes políticas, sino con la voluntad de las personas, ya que al solucionar estos problemas es un beneficio para todos. Yo creo que nadie iría en contra de una política que quisiera generar mayor eficiencia en la cadena logística, porque entre más rápido el comercio y el transporte surja, pues eso significa para el sector privado más utilidades y para el gobierno un fortalecimiento de la economía. Y esa es precisamente la razón de ser de este encuentro y de todos los encuentros que hemos tenido. Bueno, vamos a seguir, ya que las diapositivas no han podido ser puestas. El proyecto de ley. ¿Cómo se denomina el proyecto de ley? Por la cual se crean unas infracciones administrativas en materia de transporte y su infraestructura y se adoptan otras disposiciones. ¿Esto qué quiere significar? No estamos creando un nuevo régimen sancionatorio que va a cubrir toda la superintendencia, sino estamos complementando el que ya existe. ¿Cómo complementamos y cómo fortalecemos un régimen sancionatorio? Efectivamente, mirando qué vacíos jurídicos han existido históricamente, pudiéndolo suplir y además actualizándolo en el tiempo. Ustedes saben que el gobierno nacional ha venido tomando unas medidas para transformar al sector, para formalizarlo, para fortalecerlo, y esto necesariamente tiene que conllevar a tener las herramientas para hacerlas valer. Vivimos en un país de legalidad y la ley tiene que cumplirse. Mientras que la ley se cumpla, las condiciones del mercado se dan y efectivamente todo el mundo gana. Esto es un gana-gana. Entonces vimos la necesidad de poder suplir los vacíos y poder actualizarlos en el tiempo. Algo para comentarles inicialmente. Como ustedes saben, la superintendencia nació como Superintendencia Nacional de Puertos y 10 años después
se sumaron otras competencias, como las de transporte, las de tránsito y las de concesiones. Esto significó que se quedó corto en muchos aspectos. Este régimen sancionatorio no solamente abarca el sector transporte, también abarca el sector de infraestructura y de tránsito. Entonces es un régimen sancionatorio integral para poder precaver cualquier situación que se pueda presentar ahorita y en el futuro, porque sabemos que el sector es un sector que cada día está buscando nuevos mecanismos para hacer mejor, que se compara con sistemas mundiales. La competencia acá no es interna, la competencia acá es con sistemas de transporte de otros países, porque así es como funcionan las economías. Entonces es un sector que se va moviendo a un ritmo muy rápido. Y no podemos tener unas entidades o unos regímenes tanto sancionatorios o unas políticas que se queden estáticas en el tiempo. Por eso es fundamental tener un régimen como el que ayer radicamos en el Congreso, corto, claro, pero que pueda realmente incidir en cualquier esfera donde encontremos que pudiera haber un problema. En este sentido, uno de los primeros puntos es que pretendemos cambiar el nombre de la superintendencia para que se vuelva la Superintendencia de Infraestructura y Transporte, así poder dar a conocer la institucionalidad y las competencias reales. De igual manera, dar la coherencia que les comentaban de suplir ciertos vacíos jurídicos. Hay un ajuste normativo que comprende de 18 nuevas infracciones específicas acorde a las nuevas políticas del gobierno para el sector transporte. También hay un mayor alcance porque se crea la competencia prevalente y concurrente. ¿Qué es lo importante de esta competencia prevalente y concurrente que hoy en día lo tienen entidades como la Contraloría General de la República? El sector es supremamente amplio y es supremamente complejo, y en sí mismo hay sectores muy disímiles. Para nosotros